Voy a hacer solo una aclaración. Estamos empezando a grabar y pregunto si todos concuerdan en grabar. Si alguien es en contra, por favor que se manifieste, porque ahí tenemos que parar la grabación. Entonces, si nadie se manifiesta, ¿no? En este momento se considera que todos han concordado que se puede grabar y después poner en YouTube, en las redes sociales, ¿no? Como Facebook y tal. ¿Todo bien? ¿Para todos? Ok, Jordi, es contigo. Bienvenidos todas y todos. Vamos a comenzar con el estudio de hoy. Bueno, es presidente del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. Veis que en su nombre tiene las siglas de este centro espírita, que es un centro virtual, aunque tiene sede física legal en España, pero es un centro abierto a todo el mundo. Y os animo naturalmente a entrar en la página web del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, y tiene contenidos espectaculares, ¿no? Carlos es medium de psicofonía, es conferenciante, ha publicado numerosos artículos, libros también. Un libro, por ejemplo, es coautor de un libro sobre pase a la luz del espiritismo, y también coautor, junto con su mujer Vera, de este libro, Trabajo Mediúnico, que es el tema del que trataremos hoy, del que tratará Carlos hoy. Y bueno, Jack, ¿no? Jack, el grupo de estudios espíritas Allan Kardec de Barcelona. Lo presentaré también brevemente para quien no nos conozca. Somos un grupo espírita de Barcelona, en España, muy joven. Hace 2 años que estamos funcionando, casi 2 años, todavía no. Y bueno, poco a poco vamos creando un grupo, una familia espírita, siguiendo las pautas de la Federación Espírita Española, las pautas que podéis encontrar en cualquier centro espírita de cualquier parte del mundo, ¿no? Jack Barcelona tiene un vínculo muy especial con Jack Coimbra de Portugal. Somos hijos espirituales de este grupo de Portugal que yo pude frecuentar durante un tiempo, un grupo maravilloso. Y aquí estamos, pues, dando los primeros pasos. Y para ello es muy importante contar con personas como Carlos, con una experiencia extraordinaria que nos orientan y que nos dan pautas certeras, sobre todo en el tema de hoy, que es la mediunidad, un tema de mucho interés en el espiritismo. Tal vez muchos de vosotros tengáis alguna sensibilidad mediúnica más o menos desarrollada. Por eso es súper importante hoy compartir el estudio, y cualquier pregunta, cuando Carlos crea conveniente que podamos preguntar, la podéis hacer, ¿no? Nada más, gracias a todos. Carlos, adelante. Bueno, sobre el tema, entonces, que es trabajo mediúnico, los desafíos y posibilidades, es un asunto amplio. Hemos trabajado en esta idea durante años para poder elaborar este librito y no da naturalmente, no es posible aquí abordar todo el contenido. Vamos tocar algunos puntos que están en el libro. El contenido está todo ahí en el libro. Evitamos al máximo opiniones personales. Vamos siempre a Kardec y a la literatura espírita, que es confiable para poder formar nuestros conceptos y tener convicción sobre el asunto. Y entonces, cuando veáis alguna cosa que os parezca que no esté muy claro, por favor, no dejéis pasar. Podéis preguntar a cualquier momento. Como son 2 horas, es como un mini seminario, entonces da posibilidad de participación, ¿está bien? Yo voy a compartir con vosotros, durante algunos momentos, voy a compartir con vosotros la pantalla con una pequeña presentación, pequeña no, es mucha cosa que está en la presentación, pero no vamos a presentarlo todo. Y algunas cosas pasaremos simplemente. Ahora mismo ya empiezo a compartir y vais a ver, estáis viendo, ¿verdad? Bueno, aquí entonces, si yo pongo en modo presentación, os va a aparecer esto. ¿Todo está viendo? Sí, se ve perfectamente, Carlos.
Muy bien. Ahí tenemos una pequeña propuesta de trabajo, ¿no? Que vamos hoy a abordar algunos aspectos, como hemos dicho. Y empezamos por aquí con este dicho de Allan Kardec, que es muy importante que podamos tener la base. Hemos ya comentado y vamos a repetir algunas veces. Allan Kardec, en el libro de los médiuns, ele nos lega conhecimentos que, recopilados, ponderados e organizados bajo um impecável bom sentido, hacen de sua obra el pilar en el cual se asientan todos los estudios posteriores sobre la mediunidad en el espiritismo. ¿Está bien? O sea, hablar de mediunidad en espiritismo sin conocer a Allan Kardec es estar hablando de cosas que no se sabe. Porque Kardec, de hecho, ha asentado las bases, los pilares para el entendimiento de la propuesta del espiritismo en relación a este asunto. Vamos a ver que es por medio de la mediunidad que fluyen para nosotros los conocimientos espirituales, los consuelos para los afligidos, la resignación en las pérdidas afectivas por la seguridad de que los entes amados nuestros siguen vivos y pueden hablar con nosotros en situaciones, ¿no?, que la vida nos permite y que muchas veces no necesitamos de medium para eso, porque durante la noche nos desdoblamos y nos encontramos con ellos. Y si trabajamos, ¿no?, para prepararnos bien para la noche, con el tiempo vamos a tener más recuerdos de eso. Conforme pasa el tiempo, los recuerdos van siendo más constantes. También nos trae esperanza para los sufridores y recursos de toda orden y naturaleza que la bondad divina permite que sean esparcidos generosamente a todos los seres en atención a las necesidades espirituales de la humanidad. No estamos huérfanos, no estamos solos, no hemos estado nunca ni jamás. Hay una solidaridad, y Allan Kardec comenta sobre esto, una solidaridad muy grande entre el plano espiritual y el campo físico en donde estamos nosotros. Y Kardec comenta más que esto. Hay una solidaridad entre los seres creados por Dios. Los superiores están atentos para apoyar los de buena voluntad que quieran progresar. Y a veces incluso ya viviendo en otros mundos más superiores que la Tierra, vienen para apoyarnos, auxiliarnos. Hay esta solidaridad impresionante y que debemos de considerar, ¿no?, para no sentirnos aislados solos, porque no estamos. El ejercicio de la mediunidad es una cuestión central para todo espírita que se dedica al estudio, a la práctica y a la divulgación del espiritismo. Es un tema que nos toca a todos y que es de profundo interés, principalmente para quien se va involucrando con la cuestión del conocimiento espírita, digamos así, y que quiere profundizar en este conocimiento para tener condiciones de auxiliar al semejante. Fue entonces, hemos puesto aquí lo que está en el librito, inspirados y estimulados por las peticiones de algunos amigos y otros trabajadores espíritas, con quien nosotros hemos trabajado este tema de la mediunidad en muchas oportunidades, ¿no?, y en varios sitios por donde hemos pasado. Y entonces, con el tiempo, fuimos aceptando esta idea de escribir. No habíamos pensado en esto inicialmente, ¿no? Pero me pasó por la cabeza una vez cuando estaba en un seminario con Divaldo Franco en Miami, y él hizo una técnica muy interesante, ¿no? Y en esta técnica, en algún dado momento, nosotros encontrábamos una llave que teníamos que llevar para entregarla a alguien que nos esperaba en esta jornada que él estaba conduciendo. Y al entregar la llave, esta persona, este hombre que nos recibiría ahí, que veríamos cómo sería, nos entregaría alguna cosa.
Y después él preguntaba a toda la gente, ¿no? ¿Qué fue lo que has visto y tal? Y la gente fue hablando y yo me quedé callado porque no quería tomar la vez de las personas. Cuando en el intervalo, Divaldo entonces me preguntó, ¿no hablaste lo que has recibido? Y entonces le expliqué que no quería interrumpir a los demás y tal. Y él dijo, pero ¿qué fue lo que recibiste cuando diste la llave? Yo le dije, he recibido un libro luminoso y en el libro estaba escrito el Evangelio según el Espiritismo, en la portada, bien luminosa la portada. Y él dijo, tienes un gran compromiso con la mediunidad. Y entonces yo pensaba, ¿cómo será cumplido eso, no? Estos compromisos son normalmente deudas del pasado, ¿no? No tengamos idea de que somos privilegiados por cuenta de esto, porque no somos. Y con el tiempo, entonces, fue surgiendo la idea de preparar este librito que fuera eminentemente práctico. La teoría ya la tenemos en Kardec. La tenemos em vários espíritos que han escrito. Temos autores como Ivone Pereira, que han escrito sobre isto. Temos Amália Domingos Soler, que também ha auxiliado, e se lemos a obra de ella, vamos entender muitos aspectos da mediunidade. Então, há bastante teoria e incluso alguns indicativos práticos também, como Diálogo com as Sombras de Hermínio Miranda, não? E vários outros. E também não podemos olvidar-nos de Leon Denis, em El Invisível, que é uma obra monumental e magnífica que todos devemos conhecer. Então, há bastante. Pensamos em fazer alguma coisa que pudesse ser bem prático mesmo, não? Relacionado com as dificuldades de la práctica mediúnica en la institución espírita. Y por esto, entonces, nos tomó cerca de 10 años elaborar el libro, porque lo íbamos elaborando a la medida en que íbamos vivenciando las experiencias, para poder ponerla, y así estuvimos en sitios donde institución con muchos grupos espíritas dentro de la misma institución, grupos mediúnicos, varios, y en sitios donde no había nada, ni siquiera centro espírita. E que iniciamos, a vezes, de não ter nada, formar, então, um grupo e, incluso, implantar em 3 anos, não só formar o grupo, como implantar o grupo mediúnico e todas as atividades para que o centro seguira existindo, não? Nossa base, como hemos dicho, é Allan Kardec. Não pode ser diferente. Então, a base do trabalho é isto. Por lo tanto, ler trabalho mediúnico sem ler Allan Kardec não faz muito sentido. Sinceramente, não faz sentido, porque se não conhecemos a Kardec, não temos condições de aproveitar o que o livro vai proponer, que é eminentemente prático. Há que conhecer Allan Kardec, está bem? A obra de Kardec é magistral e traz uma profundidade muito grande para que podamos compreender, de hecho, qual é a proposta. Bueno, vamos entonces agora iniciar o exame de la formação del grupo mediúnico. Vamos a ver lo que viene aqui. Se alguém quiere, eu não estou vendo agora por conta da apresentação, eu não estou vendo a vosotros. Então, se levantar a mão, eu não vou ver. Vamos ver o que posso fazer para regular isto. Creio que não consigo. Eu vou pedir, por favor, que alguém acompanhe. E se alguém levanta a mão, me avisa, por favor. Tu puedes falar em micrófono, Maite, se quieres, me informas. Ou então, alguém que pueda hacerlo, lo agradeceré muito, não? Está bem? Bueno, el papel entonces de la práctica mediúnica en la doutrina espírita. La mediunidad no es patrimonio del espiritismo. Voy a hablar un poquito de esto, interrumpo un poquito aquí y ya vuelvo a la presentación. No es patrimonio. Jordi, o Maite, tú me avisas, cuando yo esté en la presentación, queda todo así, yo no veo aquí los participantes, entonces tú, Maite, me avisas. ¿Puede ser, Jordi? Te agradezco, ¿está bien? Entonces, sí. Nosotros vamos a seguir con esta observación de que no es patrimonio del espiritismo
la mediunidad. ¿Por qué decimos esto? Porque la mediunidad existía antes del espiritismo. Bueno, y ha existido siempre desde que hay seres humanos, hubo la mediunidad. Siempre. Y incluso era algo muy común en los tiempos en que vino Jesús. Era muy común. Ocurría entre las personas que se reunían y está descrito en los Hechos de los Apóstoles. Recibían las comunicaciones de los espíritus. Incluso Pablo escribe la primera orientación sobre la mediunidad cuando habla de los dones. Y va a orientar cómo se tiene que practicar, cómo se hace productivo este contacto con los espíritus. Pero después, la Iglesia Católica va a eliminar de las enseñanzas tanto la cuestión de la mediunidad como de la reencarnación. Y no estamos haciendo críticas a la Iglesia Católica. A los espíritas no nos cabe criticar a nadie ni nada, porque somos reencarnacionistas y sabemos que hemos estado ahí haciendo eso. Si tenemos que criticar es nosotros mismos. Ahora tenemos que reparar estas equivocaciones y devolver a la humanidad el derecho que tiene de saber eso. Porque es una ley de la naturaleza, la mediunidad. Es una ley de la naturaleza. No tiene nada de misterioso, ni de prohibido, de raro. Es una cosa naturalísima. Ahora, ahí es donde entra la contribución del espiritismo. La mediunidad con el espiritismo se convierte en un instrumento de autoeducación y de auxilio a los semejantes. ¿Estoy bien a todos? Vean lo que hace el espiritismo. Va la mediunidad a ser el instrumento para la propia codificación del espiritismo. Y Kardec, cuando escribe, dice que después de codificar el espiritismo, la filosofía trasciende el fenómeno. La mediunidad tiene su importancia fundamental para nosotros, porque necesitamos para el contacto con la espiritualidad de este instrumento, porque vivimos en estas ropaje material que nos oblitera, dificulta, ¿no? Percibir la realidad espiritual que vibra en una otra dimensión, en una otra faja. Pero la mediunidad algún día, ella no será necesaria para nosotros cuando avancemos, porque estaremos en un peldaño de contacto constante con la espiritualidad superior. Pero de repente la utilizaremos para comunicarnos con aquellos que están hoy en la situación en que estamos, que estarán en la situación en que estamos hoy, quiero decir. Bueno, entonces nosotros observamos que hay aquí con el espiritismo una oportunidad magnífica de la utilización de la mediunidad para el servicio en beneficio de los semejantes. ¿Está bien? Vamos a observar cómo hacer eso, ¿no? El papel pasó adelante. Voy a tener que volver. Yo cliqué 2 veces y se fue. Ok. Él paró el compartir. Un momentito que voy a ubicar aquí otra vez donde estábamos. Solo un segundito. Es esta que quiero. Entonces, ahora tendré que venir aquí de nuevo, compartir. Él interrumpe el compartir de la pantalla. Vamos a ver. Ahora está, ¿verdad? Muy bien. Ahora me está dejando, algunas personas estoy viendo. Pero él no quiere quedar ese. Qué raro. Oh, chico. ¿Qué fue lo que hiciste? Interrumpir. Aquí otra vez. Perdón, pero me está dando un show. Vamos a volver, lo voy a comentar y después compartimos otra vez. Entonces, aquí dice, el papel de la práctica mediúnica en la doctrina espírita es el de servir de instrumento para la educación moral de los espíritus encarnados y desencarnados que entablan directa o indirectamente contacto con el fenómeno y sus consecuencias.
Vamos a ver por que disse directamente e indiretamente a mais adelante, porque a mediunidade não auxilia solamente aqueles que estão diretamente relacionados com ela. Hoy estou aqui apanhando el 10-0 para a apresentação, que hace lo que quiere e não lo que es para hacer. Muito bem, agora estás vendo, certo? A ver se vai aceitar o modo de apresentação de novo. Então, vamos aprender com o Espiritismo que não basta pedir buenos espíritos. É menester como condição expressa que os assistentes de la reunião mediúnica estén em condições propícias para que os espíritos superiores queiram venir. Uma reunião não é verdadeiramente formal se não há com a condição de ocupar-se de coisas úteis, com exclusão de todas as outras. Em uma palavra, qualquer que seja o caráter de uma reunião, sempre encontrará espíritos dispostos a secundar suas tendências. Isto está em Livro de los Médiuns, é o capítulo 29, el item 327. São palavras de Allan Kardec, está bem? Se alguém quer comentar algo, por favor, já pode comentar a la hora que quiera, está bem? Bueno, entonces nosotros vamos a aprender que devemos evitar a prática da mediunidade de la forma equivocada, impulsiva ou apressurada, desconhecendo os verdadeiros objetivos e mecanismos que traz a mediunidade. Então, seremos chamados a atenção para evitar a curiosidade. A curiosidade não é boa consejera. Se nos reunimos com curiosidade por conta do fenômeno, os espíritos superiores não quedam. Eles não atendem às curiosidades. Eles querem pessoas sérias que queiram utilizar esta faculdade ou esta possibilidade para autoeducação e para auxiliar a los outros. Então, curiosidade não é boa consejera. Também há que ter muito cuidado. Às vezes encontramos uma pessoa que está com problemas obsessivos. E aí decimos, tu solução é adentrar um trabalho mediúnico. Te vai solucionar todo. É mentira. Não é assim que se resolve a situação, porque o primeiro que vamos aprender em um estudo sério da mediunidade é justamente como cerrar a porta. Eu vou interromper outra vez aqui, para que podamos falar um pouquinho sobre isso. Esse é um ponto fundamental, está bem? O primeiro que há que aprender é como controlar sua própria mediunidade. O médium necessita isso. A questão é mais ou menos assim. Se não aprende a cerrar a porta estará aberta e entra qualquer. Ou seja, com sua faculdade estará entrando em contato com espíritos, qualquer que se aproxime. E não tem controle. É a mesma coisa que estar na casa com as portas todas escancaradas, abertas. E o primeiro que passa na calle entra. Agora, quando aprendemos a cerrar a porta, la abrimos para quem deseamos que entre. Los indeseables não deixamos entrar. Isto é responsabilidade do médium. Médium não é vítima, salvo se deixa ser. Por isto, lo primeiro é a educação da mediunidade. E isto pressupone conhecer a teoria, como Allan Kardec nos recomenda. ¿Está bem? Então, entendido isso, vale também para quem não tem mediunidade ostensible. ¿Qué decimos com isto? A pessoa que não tem mediunidade manifiesta. Também vale. Porque se vai lidiar com a mediunidade, porque em la prática mediúnica não há solamente médiums, em el sentido de receber a los espíritos ostensiblemente. Há o dirigente da reunião, há los que lhe apoiem la conversação com los espíritos, em el diálogo. Necessitamos de passistas, necessitamos de apoio vibratório, e vamos hablando um pouquinho de las funções, não? Todos estes, em última instância, ou podemos pôr em primeira instância, são médiums. Podem não ter a faculdade ostensible. Minha mulher, que escrevimos o livro juntos,
ella no tiene mediunidad ostensible, pero tiene una inspiración que es impresionante. Entonces, es medium, inspirada. Cuando está dialogando con los espíritus, percibe cuál es la situación del espíritu. Consigue captar eso. Recibe la influencia del mentor espiritual para el diálogo conforme la necesidad de cada espíritu. Esto no es mediunidad, entonces. Y la persona que está dando los pases en la reunión mediúnica va a estar actuando como medium pasista, porque naturalmente va a estar auxiliando al medium, que en principio no puede quedarse como un dependiente de los pases, ¿está bien? Tiene que aprender a dominar la facultad cuando el espíritu sale, porque no va solo a recibir espíritus superiores, va a recibir los espíritus necesitados para el diálogo. Y cuando termina, tiene que aprender a controlar. Sí tiene que aprender a controlar la mediunidad para no dejar entrar cualquiera. Cuando termina de atender el espíritu, tiene que tener las condiciones de que el espíritu se vaya. Y que no quede ahí perturbando. Y que no queden resquicios de la situación. Y esto se aprende en el estudio, con el ejercicio, en un grupo equilibrado. Los medios no necesitan pases, salvo excepciones. Pero el pasista está entonces actuando en qué campo? En el campo espiritual para auxilio al espíritu comunicante principalmente. ¿Está bien? Y ahí, entonces, va a contar con el auxilio de la espiritualidad que va a utilizar sus energías para poder alcanzar las necesidades del espíritu. Muy bien. Ahí tiene el apoyo vibratorio. ¿Qué hace el apoyo vibratorio? Yo no sé si ya tenéis experiencia, pero yo la tengo y puedo decir lo que ocurre. He tenido experiencia de actividad mediúnica sin apoyo vibratorio y con apoyo vibratorio. Es una diferencia impresionante. Un apoyo vibratorio en la reunión hace una diferencia, porque es uno de los papeles del apoyo vibratorio, es la protección del ambiente, auxiliar en la protección del ambiente. Y ceder energía. Es medium, ¿por qué? Porque él cede energía suya también. Y los espíritus utilizarán estas energías del pasista, del apoyo vibratorio, del propio dialogador y el dirigente. Utilizará estas energías para componer, a veces, pantallas fluídicas, para enseñar el pasado a los espíritus que se van a comunicar, para utilizar estas energías magnéticas, a inducirlos a una regresión en aquel punto que quedó lá allá atrás, a veces, y que le provocó todo el drama que está viviendo ahora, para que él pueda identificar que ahora está persiguiendo, por ejemplo, como obsesor a uno que está encarnado, porque no se recuerda de lo que hizo él, porque crees que es una víctima. Y a veces con esta conformación de las energías es llevado allá atrás. Y cuando él mira, dice, pero eso no soy yo, yo no hice eso. Pero su conciencia le dice que sí lo hizo. Y ahí ve razones para poder perdonar a aquel que le causó daño. Porque él también ha perjudicado a otros en el pasado muchas veces. Porque la ley divina no permite que nadie de los hijos de Dios sufran sin necesidad de pasar por aquella experiencia. ¿Está bien esto a todos? A ver si alguien tiene alguna duda por ahí sobre lo que estamos poniendo. Hay aquí unas manifestaciones, vamos a ver. A Gabi, olá, buenas tardes a todos. Soy Gabi de Córdoba, Argentina. Grupo de Estudio Espírita Camilo Flamarión. Muy bien, Gabi, bienvenida. Muy bien, ya has recibido aquí las bienvenidas de la gente. Aquí hay Tequi. Olá, soy Tequi. Y les saludo desde Misiones, Argentina. Muy bien. Ah, también de Camilo Flamarión. Muy bien. Muy bienvenidos. Estamos muy felices por la oportunidad de estar tratando de este tema de la mediunidad y me gustaría mucho que pudierais, ¿no? A partir de ahora, manifestaros con lo que querráis decir y también con preguntas. ¿Está bien? Si no, yo voy siguiendo, voy hablando, porque hay mucho contenido para tratar, pero cuando hacéis una pregunta, se direcciona para la necesidad que habéis identificado y se queda más productivo.
Y a veces uno dice así, pero la pregunta que tengo es tan primaria, tan insignificante. No existe esto. Una pregunta puede auxiliar a otros a entender cosas que no se iban ni tratar de repente. Y la pregunta direcciona eso. Así que toda pregunta es muy bienvenida y es válida, ¿está bien? Ahí, Sí. mucho cuidado. Buenas tardes, ¿me escucha? Ciérrenlos. ¿Quiere hacer una pregunta? ¿Quién? Sí, yo, Marcela, del Sí, grupo Marcela. GEAC. Puede preguntar. Bueno, a ver, yo le voy a hacer una consulta por su experiencia, ¿no? En mi caso me han pasado muchas cosas, pero yo sabiendo que se nos ha enseñado que en nuestras casas nunca se nos permiten hacer nada de esto, salvo en los lugares indicados de nuestros lugares espiritistas, ¿no? Pero en el caso de que se nos dé que los espíritus vengan hacia nosotros y nos den incorporación, también para escribir, inspiración, muchas cosas. Esto es que nos están poniendo a prueba, ¿no? Sin necesidad de estar en los centros espirituales. Sí, normalmente, yo no veo tu nombre, está Huey, ¿es tu nombre eso? Marcela, no, es que me Marcela, agregué a lo último. Está bien. Entonces, Marcela, mira, es muy bueno lo que preguntas porque de hecho ocurre eso con mucha frecuencia, mucho más frecuente de que mucha gente admite. Porque hay gente que tiene vergüenza, no quiere decir que los espíritus, porque o los otros van a pensar que está loco, cualquier cosa así, ¿no? Entonces no dice lo que está pasando. Pero hay muchas influencias. Por eso hemos comentado inicialmente. Importante es que nosotros aprendamos a controlar la mediunidad para que no venga cualquiera a comunicarse en cualquier sitio, porque no es bueno que ocurra. Tenemos como auxiliar a los espíritus. Somos medios 24 horas. Lógico, aí hay que explicar. Quando vamos al centro espírita, hay un ambiente protegido. Há uma conformação de energias, os espíritos preparam, quando leemos, por exemplo, os mensajeros, vemos como os espíritos preparam o ambiente para uma sessão mediúnica. E aí, quando entramos, o médium entra, sua capacidade é potenciada, naturalmente, por el simple hecho de estar em aquele ambiente preparado. E consegue perceber mais. Por isso, há gente que diz assim, pero minha mediunidade funciona tão bem quando estou em trabalho mediúnico, pero quando salgo de aí, não sei o que passa. Lógico que se estudar vai saber o que passa. É que sua capacidade está potenciada por las energias de los demás, por lo que estão haciendo los espíritos. Pero sigue medium e percibe eventualmente a los espíritus. E se não tem controle de la mediunidade, viene qualquer e se comunica. El médium equilibrado não o permite. Imagine-se um Divaldo Franco. Imagine-se. Si él fuera dejar pasar todos los espíritus que ve que se aproximan de él, entonces, ¿qué sería él? Porque él percibe mucho más, tiene una capacidad de identificar que va más allá de la media, de la mediana común, ¿cierto? Entonces, para aprender, tenemos que aprender a controlar la facultad. Por esto, primero, la educación. Si estamos sintiendo estas problemáticas y no tenemos conocimiento, estudiar. Pero ¿cómo voy a estudiar ahora que no hay COVID, que los centros están cerrados? Bien, estudiemos leyendo. Vamos a agarrar el libro de los medios y conocer. Tenemos condiciones de leer, magnífico. Tenemos dificultad, llamar al centro espírita, al dirigente, a quien conocemos del centro y preguntar quién nos puede auxiliar. Ya nos está ocurriendo el fenómeno, estamos sintiendo esta problemática. Entonces, que a persona de allá nos auxilie. ¿Qué voy a leer, estudiar? ¿Cómo voy a controlar esto? Entonces, la primera información que paso es, no tengas duda. Si siente la aproximación espiritual, percibes que no es una buena aproximación, es un espíritu inferior. Quiere comunicarse en cualquier sitio. Los espíritus superiores no hacen eso. Agarremos el Evangelio según el Espiritismo y vamos a leer, porque él está necesitado de orientación. E por isso foi permitido que viniera. E ler em voz alta mesmo. Pero estou em lugar público, não vou poder agora, o que hago eu?
Vete a algún sitio donde puede estar más tranquilo. Y si tiene este problema, lleva en el bolsillo, en la bolsa, en algún sitio, el evangelio consigo. Es el escudo de protección. Va a un sitio un poco más retirado y leer un libro. La gente, todos aceptan, es natural que se lea un libro en presencia, pero la gente no sabe lo que estamos leyendo, no importa. Entonces, si es posible leer en voz alta, leer y hacer una oración. A veces no podemos cerrar ni los ojos, estamos ahí en medio de la gente, oramos con los ojos abiertos, estamos mirando como si estuviera mirando a la gente y estamos orando, pidiendo auxilio y buscar el reequilibrio. Y no nos olvidemos, todos nosotros tenemos un ángel de la guarda, un espíritu protector. Todos tenemos. Ana Paula, creo que va a querer preguntar algo. Ya vamos a pasar para ti, Ana Paula, un momentito. Entonces, recurrir a él para protegernos, ¿está bien? Recurrir a este ángel de la guarda que nos auxilie a no estar bajo estas influencias negativas. Y así que sea posible, agregar a un grupo de estudio de la mediunidad en el centro espírita. No directamente a la práctica mediúnica. La persona aún no aprendió a controlar. Si vaya y la mediunidad se desarrolla sin educación, ahí sí que será una víctima. Ahí la cosa se pone más fea. Es lo que la gente no entiende muchas veces. Porque llega, y yo ya he visto, la persona llega, ya llegaron a mí. Yo vine porque yo quiero ir al trabajo mediúnico. Y yo entonces le dije, pero bueno, nosotros tenemos el trabajo mediúnico, pero hay unos criterios para participar. Ah, no, la situación yo voy a dejar muy clara. O me dejan entrar en trabajo mediúnico, si no me voy. Entonces le decimos, bueno, mejor que se vaya ahora, mientras la obsesión no esté más agravada, porque si tú entras en una reunión mediúnica sin estar preparado, tu situación va a empeorar. Muy probablemente, hay excepciones, pero entonces nosotros somos conscientes. Si vienes aquí es porque tú necesitas de auxilio y te podemos dar. No porque nosotros seamos buenos, porque el espiritismo te puede auxiliar. Y seremos el instrumento de eso. Si quieres, te recomendamos que adentres a nuestro grupo de estudio. Y ahí la persona se queda o no. Si no se queda, es su derecho irse. Pero no le vamos bajo amenaza ponerle en una práctica mediúnica porque si no se va. Es que no estaba antes, consideren eso. Y de hecho, si entra en un trabajo mediúnico directamente, no estará nunca en el centro. Él va a tener que entender por qué hay trabajo mediúnico en el centro espírita. No es para atender a sus necesidades particulares, es para cooperar con los demás, para sustentar, apoyar el centro espírita. Mientras la persona no comprenda esto, sinceramente, la práctica mediúnica con el espiritismo es de equilibrio y no para que uno permanezca en el desequilibrio que está o incluso agravar su situación. ¿Está bien? Ana Paula, por favor. Tienes que abrir el micrófono, Ana Paula. Clique sobre él. Está en tu rincón izquierdo abajo. Ah, já Ahora. está. Medicação para depressão e a ansiedade altera a mediunidade? E aquelas pessoas que tomam esses medicamentos podem participar de reuniões mediúnicas? Muy bien, Ana Paula. Esta pregunta es invariable porque hay muchas situaciones así. ¿Veis cómo estás trayendo cosas que son de la vivencia diaria que son importantes de abordar? Hay situaciones y situaciones, Ana Paula. No necesariamente porque la persona tome una medicación, ella no pueda participar de una práctica mediúnica. Pero hay que ver cuál es el nivel de esto. ¿Está bien? Si la persona es dependiente de la medicación en un grado, ¿no?, muy profundo y ella no está equilibrada, entonces no es conveniente estar ligada a la práctica mediúnica, lógicamente. Pero hay personas que empiezan a tomar la medicación y se van equilibrando, incluso después de hacer el estudio, de agregar a un grupo equilibrado, con el acompañamiento del dirigente, del próprio grupo auxiliando-la, ella va al médico e o médico la examina e diz, pero como estás melhor? Vamos diminuir esta medicação.
habéis puesto atención a lo que dije, vai al médico, porque nosotros no podemos intervenir en esto, ¿eh? Mucho cuidado, ¿está bien? Aunque pensemos, y a veces uno dice así, los espíritus me están inspirando que tú no necesitas esta medicación. Ay, Dios mío, por favor. Los espíritus superiores no inspiran estas cosas. Ellos obedecen la ley, incluso la ley de los hombres. Y la ley de los hombres dice que medicamento es con los médicos. Ellos estudiaram para saber isso. Mas os medicamentos alteram a mediunidade? Tiene una interferencia en el psiquismo de la persona, ¿no? Depende de la medicación. Entonces, a veces el médico está pensando que está pasando para los nervios. Y la medicación puede tener interferencias, ¿no? Interferencias psíquicas con la persona. Entonces, puede alterar, sí. La medicación puede calmar o, a depender de lo que la hace la persona, ¿no? Tanto es que se llama droga. Hay ciertas medicaciones que tomada en exceso provoca ciertos disturbios o ciertos estados alterados de conciencia. Entonces, debemos de estar atentos a eso, ¿no? Y hay algunos que utilizan incluso ciertas hierbas para inducir a la concentración o al contacto, ¿no? Con la espiritualidad. Nosotros no recomendamos nada de esto. Cuando somos médiums de hecho, queremos actuar, o aunque no seamos médiums, queremos actuar en el campo mediúnico, hay espacio para trabajar sin necesidad de estos subterfugios, ¿no? Así que, Ana Paula, va a depender de cada situación. No podemos decir así de manera general, como si valiera para todos. No, está tomando medicación, no tiene importancia. No podemos hablar eso. Porque puede ser que sí, para aquella situación, la medicación sea un factor dificultador del proceso. Pero yo te voy a poner el siguiente. Ya hemos tenido en nuestra práctica personas que estaban tomando medicación séria, medicação acompanhada, não? Com aquela tarja negra, não? Que só o médico, a vezes o psiquiatra es que passa, e a pessoa tinha condições de estar em la prática mediúnica. Isto incluso le auxiliava muito bem, se sentia muito bem, não? Pero já outras, a vezes tomando uma medicação mais leve, incluso não tão assim, não, uma medicação tão exigente, e que não tinha condições, não podia estar, porque iba a la práctica mediúnica e se ponía mais desequilibrado. Empezava a ver os OVNIs, empezava a ver incluso el platillo volador bajando para venir espírito a comunicarse. Mira, estas cosas así. Entonces la persona se ve que no está bien, ¿no? Y no puede. Estoy dando un ejemplo exagerado, que hemos vivenciado eso, ¿no? Pero hay otras situaciones que hay que observar. Y en la duda, aguardar. En la duda, aguardar. Porque vamos acompanhando e quando vemos que a coisa já melhorou, o próprio médico orientou que já está disminuindo, incluso vá para um caminho de quitar a medicação, então, de repente, acá, dependendo da situação, não estou dizendo que é sempre assim, porque não é, então, de repente, já é o momento de ver se a pessoa pode agregar. Pero sempre o seguinte, conhecendo primeiro a teoria. Há pessoas que estão na prática mediúnica e entram em um estado depressivo ou no estado não, de bipolaridade muito sério e situações outras de esquizofrenia e que têm que interromper a prática mediúnica, por lo menos por um tempo. Vão estar com as medicações e tal, e depois vai diminuindo a medicação e incluso deixa de tomar a medicação. ¿Por que não pode volver à prática mediúnica? Algumas pessoas dizem, porque já foi esquizofrênico, será sempre esquizofrênico. Então, não há recuperação e não há evolução? Cada caso é um caso, está bem? Merche de Amélia Boudet. Quando continuamente siente sensações em la cabeza, é como pressão, pesadez e algo que se mueve, ou como um hormigueo. Puede ser la aproximación de los espíritus o los fluidos. Puede sí y puede no. Depende. A veces tenemos reacciones físicas y que si nos molesta, si nos incomoda, debemos buscar al médico.
todo espiritista que estuda espiritismo comprende esto. Las sensaciones que tengamos primero, tal, debemos de verificar si no es una cuestión de salud y buscar, de repente, orientación médica. Si no resuelve, entonces ya está un indicativo que puede haber una otra cosa, ¿no? O el médico se equivocó en la medicación o el diagnóstico, ¿no? Pero puede ser sí. Pero ahí, Merche, cada persona percibe de una forma. ¿Está bien? Hermínio Miranda examina este asunto en Diálogo con las Sombras. Él dice que varía al infinito las sensaciones que siente en medio a la aproximación de un espíritu. Varía al infinito. ¿Cierto? Por ejemplo, uno de los casos de la aproximación es un frío, ¿no? Un frío polar. Sí. A veces sí. Hay unos que sienten hormigueo, otros tienen, a veces, en mi caso, yo lo que sentí cuando estuve por primera vez en un trabajo mediúnico fue un dolor horroroso en el pecho, por la aproximación de un espíritu que se había desencarnado con algún problema en el pecho, tuberculosis o alguna cosa, y yo sentí un dolor horroroso en el pecho. Entonces, un orientador nuestro decía que la primera cosa que el medio percibe cuando hay una aproximación del espíritu es una sensación agradable o desagradable. Siempre es una sensación, que es la sensación de lo que está sintiendo y emitiendo el espíritu. ¿Está bien así? Bueno, entonces sigamos, ¿no? Las sensaciones varían al infinito, entonces. Cada uno percibe de una forma distinta. Es muy raro que sea igual para otra persona. Siempre va a haber variantes. Y lo que tenemos que hacer cuando percibamos esto, primero verificar, ¿no será físico? Si no es físico, puede ser espiritual. ¿Qué hago para entonces contener esto? Cuidado, no queda deslumbrado. Hoy estoy sintiendo los espíritus. Esto atrae probablemente los inferiores. Orar, pedir auxilio, acordarnos de nuestro mentor espiritual, nuestro ángel de la guarda. ¿Está bien? Orar y pedir auxilio. Y buscar el conocimiento. No necesitamos solamente del centro espírita. Hay gente que dice, ay, pero yo no puedo ir al centro, no tengo cómo, ¿dónde voy a aprender sobre la mediunidad? Estudia en casa. Lea los libros, apunta las preguntas, las dudas. Yo tenía 13, 14 años cuando fui a leer el libro de los medios. No soy especial, es una cuestión de querer. ¿Está bien? Y necesitamos romper con esto. Nosotros somos muy dependientes de los demás. Los otros tienen que resolver nuestros problemas. Hay alguien que nos va a enseñar. Nosotros tenemos condiciones de aprender también. Lógico, debemos apoyarnos, lo que sabemos transmitir a otros, lo que no sabemos buscar también, ¿no? Pero ahí leer, apuntar las dudas, hacer sus apuntes de las ideas y llevar, cuando tenga oportunidad, tratar del asunto con quien pueda auxiliar y seguir hacia adelante. Ahora, si es posible vincularse a un centro espírita equilibrado, donde hay un estudio de la mediunidad, queremos vincularnos a esto, estamos sintiendo el despuntar de la mediunidad, lo mejor hacer es esto. Porque ahí vamos a encontrar ya personas experientes que nos van a apoyar y más tarde nosotros mismos vamos a poder operar ahí también. Y ser útiles a los semejantes. ¿Cierto? Bueno, aquí tenemos Gaby Barale. Sí, también me pasó que me duele la cabeza en una puntada muy fuerte. A veces puede ser un problema físico, como hemos dicho, ¿no? Si se repite, buscar al médico. Y si no hay una solución, o paralelo a esto, recurrir al Evangelio. Porque a veces se va el dolor cuando leemos el Evangelio, porque atiende al espíritu necesitado. Pero mucho cuidado. Mediunidad es una cosa que no es que ocurra ahora mismo. Voy a citar un ejemplo. La muchachita se despierta por la noche
y va para la cocina a tomar agua. Y ella va pasando y pasa por la sala donde hay una silla que la abuela de ella utilizaba. Es una silla de estas que hace así, ¿no? De balanceo. Y la abuela siempre se sentaba ahí y balanceaba, ¿no? Y ella va pasando y escucha el ruido. Y cuando mira, la abuela había desencarnado ya hacía 5 o 6 años. Y ella ve a la abuela sentada ahí, balanceando. ¿Es medio esta muchacha? Si no estudiamos, lo primero que va a decir la persona que no conoce va a decir, es medium, tiene que ir al trabajo mediúnico. La pregunta es, ¿ocurrió una vez? ¿Se repitió? ¿O nunca más? Si fue nunca más, fue una ocurrencia fortuita. Probablemente la muchacha ni medium es. Fue que los espíritus encontraron una forma de que la abuela pudiera estar un poco más condensada en su perispíritu. Ella vio porque la abuela estaba casi materializada. ¿Habéis percibido? Y ella no va a ver nunca más, porque no es medium. O va a ver otra vez en una circunstancia como esa. Así que mucho cuidado, la mediunidad se repite, los fenómenos se repiten. Ocurren una vez, ocurre otra vez, de una forma distinta, de una forma similar, y se va repitiendo. El medio siente lo primero la sensación de los espíritus. Si es un medio que va a escribir, que tiene compromiso con esto, va a sentir ganas de escribir. A veces la mano incluso se pone un poco más ya rígida, siente un impulso de querer escribir y tal. ¿Todo bien? Para entender, ¿no?, que a veces tenemos mucha fantasía. Entonces, Ana María está preguntando aquí, cuando un espíritu pide ayuda fuera de las sesiones mediúnicas, ¿se le puede auxiliar? ¿Se debe o no? Auxiliar siempre. La cuestión es la forma de auxiliar. ¿Está bien? Para auxiliar no necesitamos da pasividad. Recibir al espíritu como medio. Si no estamos en un ambiente adecuado, si no tenemos el soporte de nadie, entonces no podemos, no debemos recibir, ¿verdad? Ahora, percibimos el espíritu, él está necesitado, podemos auxiliarlo, sí, orando por él. Si percibimos que la situación es un poco más grave, pedir auxilio a nuestro ángel de la guarda y al ángel de la guarda de él, porque también lo tuvo y lo tiene, aunque esté desencarnado. Hay espíritus que se interesan por él. Y cuando oramos, cedemos nuestra buena energía para que estos espíritus puedan recurrir a esta energía nuestra para auxiliar este espíritu. Leer una página noble en voz alta. No sabéis el efecto que esto produce a estos espíritus necesitados, que van a quedar agradecidísimos. ¿Está bien? Así que auxiliar siempre. La forma es que hay que ver. No hay nada de misticismo en el espiritismo. Vamos allá. Yo voy a narrar un ejemplo para que podamos entender. Como si somos medios 24 horas. Nos ocurren cosas, ¿no? Entramos en un mercado para comprar verduras. Mi mujer y yo y nuestro hijo que es autista. Ahora está más controlada la situación de él, ¿no? Pero había un tiempo que los espíritus se aproximaban y era una cosa tremenda, ¿no? Entramos en el mercado y vimos algunos pasos y yo vi un espíritu que estaba como si fuera un esqueletón. Completamente, ¿cómo voy a poner en español? Sugado de sus energías. Había sido vampirizado por otros espíritus, le habían dejado ahí. Él estaba en una necesidad extrema y estaba así. Cuando yo dije a mi mujer, vamos, ya no dio tiempo, porque iba a decirle, vamos a salir porque no dio tiempo de hablar. Cuando yo dije, vamos, nuestro hijo se puso así. Y no caminaba más, parado ahí. Entonces, yo le expliqué a mi mujer lo que estaba ocurriendo, porque ela miró y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Yo dije, calma, que iba a avisar antes, no dio tiempo.
Aí expliquei, o Espírito se acoplou a ele. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fuimos para el coche, teníamos que agarrarle por el brazo, porque si dejaba el brazo de él, él se quedaba ahí. No caminaba, no hacía nada. Llevamos hasta el coche. En la guantera del coche, Evangelio según el Espiritismo, ¿no? No he dicho que como médium tenemos que tener la protección siempre al lado, o conseguimos hacerlo sin el Evangelio porque tenemos cosas de memoria, o necesitamos tenerlo ahí para leer en estos momentos. Entonces, lo que digo a vosotros no es lo que es de teoría, es lo que hacemos, ¿está bien? Abrimos, entonces, cerramos el coche, era un aparcamiento, mirando para ver si nadie estaba ahí, porque vienen los curiosos, ¿no? Pero nadie estaba mirando. Abrimos el Evangelio y empezamos a leer, oramos, pedimos auxilio y empezamos a leer. Nos tomó cerca de 40 minutos. ¿Está bien? Porque mi mujer y yo tenemos experiencia. Y sabíamos lo que estábamos haciendo. Y nos tomó 40 minutos. En una otra situación, cuando la gente no conoce el espiritismo, ¿qué va a hacer con este hijo en una situación como esta? Ocurre. Pero nosotros percibimos que para nosotros era una oportunidad de servir, de auxiliar. Y entonces fuimos hablando, mi mujer hablaba con él, al principio el espíritu no escuchaba. Después pasó a escuchar, pero no quería salir, porque él estaba se alimentando las energías del niño. Y él estaba tan carenciado que aquello era un alivio para él. Entonces él no quería salir. Ahí le fuimos explicando despacito, él se fue recomponiendo, y el niño se ponía cada vez más cansado, ¿no? Y entonces, después de unos 30, 40 minutos, él dio señales de que sí podría de repente dejar. Ahí le explicamos, hicimos con que viera que no estaba solo, que alguien le estaba acompañando, porque pedimos a su ángel de la guarda, al del niño, al nuestro, para poder auxiliarnos. Y él consiguió ver que había alguien que le quería auxiliar. Y solo aceptó salir por eso. Y dejó al niño. Y cuando dejó al niño, el niño entonces, de repente, estaba sentado en el coche y miraba. Y no entendía por qué estaba dentro del coche si estaba en el mercado. No conseguía entender. ¿Cómo vino a parar dentro del coche si él estaba en el mercado? De ahí entonces que la vida es de esta forma, ¿no? Y tenemos que actuar conforme las oportunidades que se nos presentan. Y no nos ocurre si no tenemos necesidad. Siempre esto, ¿no? Aquí, Gabi, de hecho, Carlos, ese día esta puntada recibió una frase. Bien. Aquí hay una pregunta que vino reservada, entonces no voy a decir el nombre, ¿no? Buenas tardes, bueno, soy nueva aquí, soy brasileira. Eu siento que devo aprender. Perdi a uma pessoa há pouco tempo e não sabia que esta pessoa estava enferma. Bueno, que esta pessoa tem uma conexão comigo. Ha tenido lo mismo quando mi madre ha partido, porque eu tampouco estava presente. Siento coisas, estou um pouco confusa. Então, necessito ter o Evangelho segundo o Espiritismo para me ajudar. Muy buena pregunta, casi que le digo el nombre. Como puse el reservado, respetamos el nombre, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? No vamos a ver también el Evangelio como una panacea, ¿está bien? Como si resolviera todo por el simple hecho de tenerlo. Aquí vamos a poner un ejemplo. Yo agarro ahora el Evangelio, ¿no? Está aquí detrás mío, tengo los libros aquí. El mío está encuadernado. Lo agarro y lo pongo aquí bajo el brazo. Estoy protegido, ¿no estoy? Solo si yo soy tonto para pensar esto, ¿no? Porque no estaré protegido cosa ninguna, ¿no? No hay nada en el libro que nos pueda proteger sino el contenido de él. Así que hay que leerlo, ¿está bien? Y perdón por el ejemplo gráfico, no hay ninguna referencia personal, lógicamente, pero para que podamos comprender, ¿está bien? Quien hizo la pregunta
orar, pedir auxílio al ángel de la guarda, estamos em uma situação mais ou menos de crise, de influência, estamos sentindo mal, oramos, pedimos auxílio e abrimos. Depois de pedir auxílio, concentrados, abrimos. Normalmente vai vir uma lição que nos orienta. En este caso, ha caído los infortunios ocultos. Bueno, entonces leemos, de preferencia en esta situación en voz alta, porque a veces los espíritus no tienen condiciones de leer nuestros pensamientos. Están tan limitados que no leen los pensamientos. Necesita escuchar la voz. Si podemos leer en voz alta en esta situación es mejor. Y esto puede auxiliar al espíritu y auxiliarnos a nuestro equilibrio. La lección es primero para nosotros y después para él. ¿Está bien? Algo nos estará diciendo esta lección que necesitamos aprender. Siempre. Así que no necesita ser solo el Evangelio según el Espiritismo. Quien no sea espiritista, prefiere la Biblia, puede utilizar la Biblia. Mi hija es espírita, pero le encanta la Biblia. Le encanta. Entonces ella pide, ora, pide auxilio y abre. No, es el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo junto. A veces abre el Antiguo Testamento, es impresionante. Impresionante. Como vienen las lecciones que ella está necesitando. ¿Está bien? Puede ser un librito de mensajes, digamos, aquí de Manuel, por ejemplo, Fuente Viva. Muy bien. Puede auxiliar, sí. Puede también, pero en estas situaciones de obsesión, de influencia de los espíritus, no es nada de mágico ni nada de esto. Yo prefiero particularmente el Evangelio según el Espiritismo, el Nuevo Testamento, la Biblia con el Antiguo y el Nuevo Testamento para auxiliarnos. En esta situación, estamos diciendo, sentimos la presencia de un espíritu. Si no tenemos el Evangelio cerca, bueno, puede ser cualquier de estos libros que trae una buena orientación con páginas nobles. Pero hay que leer, meditar, entender, para entonces conseguir cambiar nuestro tonus vibratorio para mejor. Y emitimos energía positiva que va a auxiliar a estos espíritus necesitados. ¿Está bien? Espero haber auxiliado. Si es necesario, puede repetir la pregunta o volver ahí. ¿Está bien? Ah, bueno. Entonces, aquí hay, sí, la misma persona comenta, me asusta un poco, muchas gracias, y puede decir mi nombre, sí, entonces es Shirley, ¿no? Gracias, Shirley, y gracias por la pregunta, y estamos enteramente a la orden, ¿está bien? ¿Dónde estás? Debe haber algún centro espírita que puede auxiliar. María, por favor, levantó la mano. ¿Quiere hacer alguna pregunta o comentario? Perdón. Ahora. Si entras en un sitio y se caen las cosas o con las luces también todo el tiempo se encienden y apagan, ¿por qué es? Ah, bueno. Puede ser un fenómeno físico. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque puede ser una cuestión física, hay que ver si no hay una imperfección, alguna cosa en el sitio, ¿no? Si no hay, si está todo bien, entonces ahí puede ser alguna influencia espiritual. Estos espíritus utilizan a veces, ¿cómo yo voy a decir? Nuestras energías para provocar algún fenómeno, ¿no? Moviendo principalmente la cuestión de la electricidad, que es más fácil para ellos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Es importante que la persona tenga tranquilidad, que no se apavore nunca por cuenta de esto. No hay necesidad de quedar con miedo, asustada, no hay necesidad. Y si percibe que el ambiente está un poco así, ¿no? Y si repite eso, de nuevo, oración, agarrar una lectura noble, hacer la lectura, pedir auxilio a nuestros buenos mentores, a veces familiares desencarnados que sabemos que son buenas personas, o muy seguramente a nuestro ángel de la guarda, y pedir protección. Si esto insiste, ahí posiblemente es mejor recurrir al centro espírita que frecuentamos,
hablar con el dirigente para que entonces pueda orientarnos, si es el caso o no, en una situación como estas. Pero estas cosas no ocurren en vano. A veces hay un indicativo de que necesitamos establecer el evangelio dentro de nuestro hogar. Y empiezan a ocurrir estas cosas. ¿Para qué? Porque naturalmente el dirigente lo que va a orientar es esto. Mira, tú abriste eventualmente para resolver, pero lo que se necesita es una protección más amplia para este ambiente. Y tener ahí un oasis para auxiliar a estos espíritus necesitados que vienen para el estudio. Una vez a la semana, el mismo día de la semana, a la misma hora, estudio del Evangelio en casa. Se llamaba culto del Evangelio antiguamente, ¿no? Pero hoy decimos estudio del Evangelio. Ah, ¿y cómo hago esto? Empieza con el Evangelio según el Espiritismo desde la portada. Introducción, vaya leyendo todo. Cada día un poquito. Cada día algunas páginas. Y cuando termina eso, puede llevar un tiempo, porque va a ser una vez a la semana, ahí abrir al azar, si quiere, para seguir haciendo el Evangelio en el hogar. Para que la protección se establezca definitivamente, los espíritus dicen que lleva en media 10 años. 10 años. Si nosotros somos disciplinados y hacemos todas las semanas al mismo horario, 30, 40 minutos. Ah, pero mi familia no es espiritista y no acepta. ¿Qué hago yo? Puede hacerlo sola, sin problema ninguno. En una habitación, puede informar a la familia, mira, yo voy a hacer, si queréis participar conmigo, pero yo haré todos los miércoles a las 8 de la noche, yo voy a hacer, o todos los martes, el día que fuera, yo voy a hacer un estudio del Evangelio. Si queréis participar conmigo, serán muy bienvenidos. Si no, yo haré sola. Y va para la habitación, para algún sitio donde no molesta a la familia y hacerlo. ¿Está bien? Esta es la primera protección, ¿no? Y de preferencia, si la cosa está más grave, estudiar el espiritismo todos los días en casa. Sí. Yo digo, porque el espiritismo no es así, yo digo algo que va a hacer milagros, pero nos auxilia a conocer nuestras potencialidades, a auxiliar a los espíritus necesitados para superar sus dramas y sus problemas. ¿Está bien? Bueno, ahí está bien así, María, ¿todo bien? Sí, perdón, hay dos manos levantadas. Mire, Sí, si lo digo bien el sí, nombre. gracias. Sí, Paqui. Marcela también levantó la mano, pero va a necesitar aguardar. Por ahora va a hablar Edmeire, por favor, entonces. Olá, Carlos. Graças. De acordo com essas influências espirituais que está comentando, que passou com esse ninho, já, como diferenciar? Isso significa que nossos pensamentos, como emoções, podem refletir simplesmente o que passa com o espírito que se aproxima, o que sentimos? Sí, puede ser. Ahora, variaciones de humor, cosas que sentimos repentinamente, no estábamos siquiera pensando en aquello. A veces, cuando nos ocurre, un momentito, por favor, solo un segundo. Recordemos lo de los 10 años del estudio del Evangelio. Si no me equivoco, Carlos, aprovecho de mientras, comentaba que 10 años son necesarios para una protección total, consolidada del hogar, gracias al estudio del Evangelio en casa. Gracias, Jordi. Muy bien. Si queréis comentar algo, estéis a gusto, ¿está bien? Nosotros tenemos más, son más 35 minutos, ¿correcto, Jordi? Sí. Muy bien. Entonces, estábamos en la pregunta el comentario de Edmeire y hay que estar muy atentos, ¿no? Porque las influencias existen. Nosotros nos influenciamos mutuamente los encarnados, imagina los desencarnados. Está en la cuestión 459 del Libro de los Espíritus. Porque Kardec pregunta si los espíritus nos influencian los pensamientos y acciones. Y los espíritus dicen, mucho más de lo que imagináis, porque de ordinario son ellos que os dirigen. Están con nosotros frecuentemente, codo a codo. Así que es natural que sintamos estas influencias. Y ellos, ¿cómo voy a poneros? Normalmente están por ahí, son vagos, a veces no son malos, bueno, no hay personas que son así, cuando desencarnan sigue igual en el mundo espiritual. Ahí les voy a otro ejemplo, ¿no? Estábamos en la sala sentados y nuestro hijo
estaba también ahí, estaba con su iPad mirando y de repente miró hacia la puerta y dijo, ¿qué es esto? Así con los ojos asustados, ¿no? Y entonces nosotros miramos y no hemos visto nada. Y entonces le preguntamos, ¿qué fue, Daniel? Y él se volvió para nosotros y dijo, gracias a Dios. Él no habla las R's, ¿no? Dijo, gracias a Dios. O sea, es autista, pero no es tonto, no. Él sabe lo que está pasando. Un espíritu de estos vagos, que no sabe lo que están haciendo, intentó entrar. Y cuando llegó a la puerta, encontró la barrera del evangelio en el hogar. ¿Está bien? Y él vio el espíritu y se asustó, pero el espíritu, cuando percibió que no conseguía pasar de ahí, de la entrada, volvió y se fue. Y él entonces dijo, gracias a Dios. ¿Está bien? Tenemos muchos ejemplos de que funciona la oración, de que funciona el evangelio en el hogar, de que funcionan las lecturas del evangelio. ¿Está bien? Ahora es José y Paqui, ¿no? Que levantar la mano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, Carlos, tú sabes que hacemos los trabajos de desobsesión hace ya bastantes años. Y entonces mi pregunta es, a ver, un par de días antes del trabajo, de la mediunidad, yo ya noto la influencia de los espíritus. Pero, a ver, yo me protejo a oración, todo lo que está en mis manos, pero hay días que noto con una intensidad la influencia de los espíritus. Bueno, intensidad te puedo decir cómo se ha suicidado, su malestar, cómo se siente. Y hay días que todo esto puede que me llegue a superar un poco. Yo pienso, si yo estoy así, ¿cómo estará él, no? Y entonces hago oración y pido, pero ¿hay alguna manera que se pueda atenuar esta influencia, que yo pueda sentir con esa intensidad cómo está el espíritu? Bien, es un trabajo de tiempo, Paqui, de tiempo, y exige de nosotros una dedicación ahí, porque a depender de la capacidad mediúnica nuestra, ¿no? Es como si fuéramos, antenas parabólicas. Lo que está en el ambiente vamos captando, ¿no? Y entonces hay que trabajar a nosotros mismos, de tal suerte, ¿no? Que seamos o tengamos una sintonía más constante con nuestro mentor espiritual, porque estamos en una situación más o menos así. Cuando nos acordamos, tenemos nuestras oraciones diarias, elevamos el tono vibratorio, pero nuestro padrón vibratorio normal, ¿no es? Está en una mediana, vamos a decir así. Y no conseguimos estar todo el tiempo. Yo no consigo. Es una lucha tremenda para estar en un padrón más elevado. Es natural que estemos, cuando estamos descuidados, estamos en nuestro padrón normal. En nuestro padrón normal percibimos las cosas negativas que a veces nos influencian. Y ahí cuando hay como yo digo, un acoplamiento o una sintonía, no es simple de repente romper con eso. Porque hay necesidades. Estos espíritus, ellos se sienten bien a veces en nuestra compañía. Y ellos no tienen intención de causar daño, pero están causando. ¿No? Pero otros sí son malos. Quieren perjudicarnos, quieren que sintamos mal. Pero nosotros medios percibimos cuando es una cosa y cuando es otra. Y cuando es un espíritu malo, hay que orar mismo y pedir a los buenos espíritus que nos vengan en auxilio, ¿no? Porque ahí no es el momento y no queremos estar bajo esta influencia naturalmente. Hay que pedir el auxilio. Y ahí esto va a funcionar a la medida de nuestra insistencia, ¿está bien? Bueno, los espíritus no pueden hacer si nosotros no insistimos y pedimos, ¿no? Y damosles la permisión de actuar. A veces tenemos necesidad de pasar por la experiencia. Alguna razón hay para que aquello esté ocurriendo. Preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué en otra circunstancia yo oré y se fue? ¿Y por qué en esta circunstancia no se va? La sensación. Ahí es donde, Paqui, yo agarro el evangelio.
Quando eu vejo que a coisa não se resolve, eu agarro o Evangelho e empiezo a ler. E só deixo de ler quando eu já sinta que não há mais a influência. Porque aqui é uma questão de saber quem cansa primeiro. E Kardec lo põe assim mesmo. Quem vai cansar primeiro? Eu vou seguir sentindo essas influências, ou eu vou fazer assim, o que sei que é necessário, hasta que passe a coisa. Porque minha leitura do Evangelho me vai cambiando o tono vibratório, me vai elevando. Se é um espírito inferior que me quer perjudicar, perde o contato comigo e já me sinto melhor. Se é um necessitado, com o que está produzindo a leitura, mis vibrações positivas, mis orações, ele vai receber o auxílio de mim, com o auxílio da espiritualidade. E também vai ser solucionado o problema. Está bem, Paqui? Paciência, querida amiga, por favor, hay que ter muita paciência com isto. Está bien, gracias, Carlos. Muita paciência e perseverança. Não desanime nunca. Está bem? Está bien, gracias. Muito bem. Blas levantou, uma pessoa havia levantado a mão assim. Foi Marcela? Sim, então um momentito, Blas. Pode falar, Marcela. Una consulta. ¿Existe la posibilidad de recargarnos la energía mientras dormimos? ¿Lo hacemos nosotros? ¿Hermanos espirituales nos ayudan? Y en ese caso, ¿existe la posibilidad de sentir como una electrocarga? Como que dos polos se unen y producen el sonido de un chispazo eléctrico? Sim, bueno, mira, aqui estamos entrando em um terreno que se chama de las afinidades e de la sintonia, que é um aspecto da mediunidade que necessita ser estudado. Los semejantes atraem os semejantes. Então, é natural que os espíritos sejam atraídos hacia nós por afinidade. Los mismos gustos, las mismas... Pero há uma questão de afinidade fluídica. Há espíritos com quienes não temos afinidade fluídica. Quando eles se aproximam, não há possibilidade de comunicação. E, às vezes, há uma espécie de sensação desagradável, digamos assim, que podemos comparar com um choque. Ele sente o mesmo e se vai. Certo? Porque não há afinidade fluídica. Quando há afinidade fluídica, afinidade de gustos, de interesses, então, o espírito se aproxima e já é automático. Acopla. Porque há afinidade fluídica, há afinidade de gustos e há sintonia. Pronto. Se deram as condições, então há a comunicação. Está bem? Aí o contato. Assim que há que estudar isto, profundizar, porque não é tão simples como estamos ponendo aqui rapidamente, não? Pero é muito interessante este aspecto. Se nos acordamos de Volvi, não sei se han leído Volvi, de hermano Jacobo, que foi Frederico Figner. Ele foi um espírita quando esteve reencarnado e depois desencarnou, prometeu que que escreveria como foi sua passagem para o mundo espiritual. Le deu um trabalho tremendo, porque não encontrava por quem transmitir. Ia a vários sítios e não encontrava um médium com quem pudesse escrever o livro. Hasta que foi allá onde ele de Chico. E chegou aí e queria escrever. E Emmanuel lhe disse, pero não é assim tão sencillo. Ele disse, pero como que não? André Luiz nem sequer era espiritista, está escrevendo aí estes livros. Por que eu, que era espiritista, não puedo? Porque era impetuoso, não? Tinha umas dificuldades que foi justamente o que ele levou a estar na situação que descreveu em livro, que é muito interessante conhecer. E aí, então, Emmanuel lhe disse, ocorre que André Luiz quedou cerca de 720 dias, diuturnamente com Chico. Quase 2 anos. Que estava sendo? Estabelecendo vinculações de afinidade fluídica para que pudesse transmitir e o médium influenciar o mínimo possível no que queria escrever. Está bem? Então, ele estuvo por aí um tempo, não? E depois conseguiu escrever por Chico, quando chegou também a sua vez, porque havia uma cola, não? Que respeitar. E escreveu o librito que nós conhecemos como Volvi. Assim que, neste campo, há o que has dicho, a vezes um choque, e a vezes há simplesmente um acoplamento, muito espontâneo. Aí a gente diz assim, bueno, por lo que dices, então,
Yo no voy más a recibir espíritus inferiores, porque ahí yo voy a tener que tener afinidad fluídica con ellos, yo voy a tener que bajar mi sintonía para poder... Y ahí yo pregunto, ¿qué hacen los espíritus superiores para comunicarse con nosotros? Si yo no quiero recibir a los inferiores, no voy a recibir tampoco a los superiores. Incluso mi ángel de la guarda me va a mirar y va a decir, ay, qué pobre. ¿Está bien? Porque los espíritus superiores hacen el esfuerzo de bajar sus tonos vibratorios, su vibración, para poder haber, con nuestro esfuerzo de elevar un poquito, sintoniza. Hay sintonía y puede dar la comunicación. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo a veces de bajar un poquito y vamos a auxiliar al espíritu necesitado. Terminó la comunicación, volvemos a nuestro tono vibratorio normal. Y el espíritu, si Dios lo quiere, aprovechó la oportunidad para haber mejorado un poquito. No nos queda. Mira, la luz penetra el charco, no se ensucia, no se mancha y provoca la germinación de la semilla que va a producir la flor bella, que va a poner perfume y color en el charco. ¿Está bien eso? El imagen es bonito, ¿no? Cuando lo escuché o lo leí, yo qué sé, me quedó en la memoria. Muy bien, vamos a ver. Ahora sí estaba... No estamos escuchando hablar, a ver. Está conectándose. Ah, está conectando otra vez. Tenemos una pregunta también en el chat. Cierto. De Argemiro. Vamos al chat mientras tanto entonces, ¿no? Uh-huh. Aquí hay algunos comentarios antes de la pregunta. Dice Manuel Rull, tengo una hija con cáncer, inclusive ahora está en la quimio. La semana pasada soñé con mi padre, que desencarnó a 17 años y él estaba pasando mal y me pedía, llama al doctor Fructuoso. ¿Esto quiere decir alguna cosa o no? Ah, bueno. No sé quién es el doctor Fructuoso, pero si es algún médico, entonces es un indicativo de llamar al médico, ¿no? Si es algún espíritu, alguien desencarnado, entonces a orar para pedir que de repente este espíritu pueda auxiliar, ¿no? Ahora, el auxilio espiritual nos viene. Estamos con una hermana de mi mujer con cáncer ahora. Y ella viene soñando sucesivas noches con un señor, pero que de repente se presenta más joven, a veces un poco más viejo, y siempre, variablemente, me le da un vaso con agua para tomar durante el sueño. Y él se siente mucho mejor cuando despierta. Los espíritus nos auxilian. ¿Está bien, Manuel? Entonces, ahí hay un indicativo de auxilio. Orar por su hija, ¿no? Y pedir a los buenos espíritus que puedan darle la asistencia de que necesita. Argemiro, ¿qué garantía hay si pido asistencia de algún familiar desencarnado sin saber si está a la disposición o encarnado nuevamente? No te preocupes, Argemiro. Hay una situación como esta en el libro Entre la Tierra y el Cielo. La muchachita oraba pidiendo auxilio a la mamá, que era la obsesora del hogar. Mira qué cosa. ¿Habéis entendido eso? La mamá estaba rebelde porque el marido se había casado con otra. Ella había muerto y ella estaba rebelde. Estaba obsesando al marido y a la actual esposa. Y la hija ora pidiendo a ella auxilio. Y la hija ora con tanta intensidad que la oración se hace refratada. Va al espíritu que no puede auxiliar y sube. Y viene un grupo de espíritus, incluso André Luis, para dar la asistencia que la hija pidió. Y cuando llegan, André Luis quiere hablar con la mujer. Y el mentor que está con él dice así, calma, André Luis. La cuestión aquí no es intelectual, es de amor. Nosotros dos no tenemos condiciones. Vamos a pedir auxilio. Y ahí viene un espíritu femenino con un amor impresionante y que viene para auxiliar y consigue sacarla de la situación. Y ella se convierte entonces en la auxiliar del hogar, la que estaba obsesando. Entonces, cuando pedimos auxilio a alguien que no puede auxiliar, si es sincero nuestro pedido, tiene intensidad, tiene insistencia, porque no es ahora yo oro un segundo y ya está, no.
hay que, ¿no? Seguir pidiendo y tal, y vibrando y ofreciéndonos para auxiliar, porque muchas veces transferimos, solo pedimos, y nuestra parte. Es que tenemos algo para donar también, ofrecer eso. Y ahí los espíritus vienen y auxilian. Si aquel a quien estamos recurriendo no tiene como auxiliar, vendrá alguien que pueda hacerlo, ¿está bien? Gaby, disculpen, justo se me cortó la conexión, no escuché lo de los 10 años, solo escuché eso, gracias. Así, estábamos comentando que el Evangelio en el hogar establece una protección en el hogar, en el edificio, en el vecindario de donde estamos, pero toma tiempo. Se va gradualmente estableciendo y se concreta, de hecho, a los 10 años de cuando somos persistentes y disciplinados en la acción. Esto es lo que nos informan los espíritus superiores, ¿está bien? Bueno, Chile agradeció, dice que le auxilió, va a comenzar a leer el Evangelio, muy bien. Tengo una Biblia, ya he leído, muy bien. Puede decir, si conoces algo de la Biblia, el Evangelio según el Espiritismo va a ser muy bien, Chile, ¿está bien? Magnífico. Manuel puso, el doctor Paulo César Frutuoso, oncologista espírita de Río. Disculpen, mas tengo que retirarme. Bueno, está bien. Entonces hay que recurrir a este médico, de alguna manera, ¿no? Que puede de repente él auxiliar. Muy bien. O alguien que tenga la especialidad de él de repente. María, cuando se escucha como un aleteo en los oídos y un pitido intenso, ¿por qué es? Por la frecuencia de vibración del espíritu que se quiere comunicar. Bueno, también ahí entra lo que ya hemos dicho, María. Cada médium percibe de una forma. Si es algo que ocurre una vez y nunca más, yo ahora tengo un pitido en mi oído, ¿no? Pero él se hizo permanente. Fui a los médicos y no encontraron nada. Y no han pasado medicación porque no encuentran nada. Estoy marcado con otro, porque es una cuestión física. Esta no es espiritual, seguro. Un otro amigo consiguió resolver porque estaba con hongos en el oído. Y fue después de no sé cuántos médicos que consiguió que le... Entonces he marcado con este médico ahora para ir para ver si también no estoy con hongos en el oído. Entonces a veces es físico. Pero si es algo que ocurre eventualmente, vuelve a repetir, ahí es bueno buscar un médico, siempre. Hizo los exámenes, no hay nada, y se sigue repitiendo, bueno, ya deberíamos de haber iniciado. Si no iniciamos, iniciar a orar, pedir auxilio, vibrar si hay algún espíritu necesitado, si se quiere comunicar algo, ¿no? Que pueda encontrar en los medios y seguir la vida hacia adelante. ¿Está bien? No quedar prendida en la situación. Además de esto, hay mucho más en la vida para que podamos no estar prendidos a una situación específica, ¿está bien? Pero estas a veces nos molestan mucho. A veces nos molestan. Ok, si no hay aquí más preguntas, quería compartir un poquito más con vosotros, porque vamos ya encaminando los últimos 15 minutos, ¿no? Estábamos aquí en los problemas obsesivos, ¿no? Llevar a la gente a la práctica mediúnica por eso, y también satisfacción o proyección personal. La mediunidad no es peldaño para que la gente se proyecte. Todos los medios que han utilizado la mediunidad para proyectarse han tenido decepciones terribles. Yo conozco varios. ¿Está bien? Algunos incluso han desencarnado de forma trágica. Porque la mediunidad no es para... Y mucho cuidado con los desequilibrios morales o espirituales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque a veces nosotros podemos vincularnos a la mediunidad porque estamos en una situación de desequilibrio. Y a veces necesitamos primero buscar el equilibrio para después entonces relacionarnos con la cuestión mediúnica. Porque estos desequilibrios morales, espirituales, pueden ser factores de atracción de espíritus inferiores. ¿Está bien? Bueno. Ahí mi mujer preparó esta presentación. ¿Cómo decidir el tipo de reunión mediúnica que se va a realizar en la casa espírita? Vamos a interrumpir aquí
porque vamos seguir agora este assunto, quedará para uma outra oportunidade, está bem? A ver se há mais alguma dúvida que tengáis sobre o que hemos dicho. Se não, vamos fazer aqui, encaminhar um comentário mais para o cierre de la atividade hoje. O assunto da mediunidade é imenso. Já se está vendo, verdade? Há muito, muito. Não podemos agotar isto em uma única reunião, logicamente. Pero tampouco poderemos ter a pretensão de agotar o assunto em várias reuniões, porque não vamos lograr. O assunto é imenso. Por isto recomendamos, e é a recomendação final que vamos fazer, estudar. Eu sei que isto pode ser um pesado, solo toda hora, está todo momento dizendo que temos que estudar, que homem pesado esse. Pero eu não posso enganar-los. Jordi, gentilmente, ele Jack nos ha invitado gentilmente, e eu tenho a obrigação de ser honesto com vocês. Eu não posso chegar aqui, informar-les aqui, dizer-les, não? Mira, vai ser muito fácil. Agarra tal e hace isto que já está resolto. Isto fazem aqueles que cobram aí e que les dão um talismã, que les dão uma cosita e não resolve coisa nenhuma. Quedamos dependientes de estos para volver allá e dar-les mais dinheiro. Então, não há panacea que resolva nada, não há milagros. O espiritismo é muito objetivo nisto. Lo que há é nosso esforço personal. Em relação ao espiritismo, e particularmente à mediunidade, há que estudar. Eu não posso dizer coisa distinta de esto. Assim que os que estáis fazendo, sigais, por favor. E se há alguém que não iniciou os estudos, que lo inicie. Se alguém lo iniciou e não tem regularidade, vamos buscar a regularidade. Como é que estudio eu? Solo. Will Durant é um autor americano que é historiador, filósofo, escreveu um livro onde ele seleciona 400 textos, a vezes a obra inteira, a vezes parte, capítulos, 400 textos. Ele seleciona, põe os títulos aí e diz: quem leia estes textos 1 hora por dia, 7 dias a la semana, durante 4 anos, se hace um filósofo autodidata. Eu os pergunto, temos os textos selecionados em el espiritismo? Alguém tem que vir a selecionar-los? Kardec já não lo hizo. Com o auxílio de um grupo imenso de espíritos e de médiums. Já não hizo a codificação? Os textos selecionados los temos. E depois os que corroboram com isto, Leon Denis, Camille Flammarion. Há os autores clássicos, não vou citar todos. Há tantos. Eu sequer los recordo todos de memória. Depois viene a obra magnífica de um Chico Xavier com tantos espíritos, de Divaldo Franco, de Ivone Pereira, de Amália Domingo Soler. Quantos livros buenos que temos? Já temos os textos. Agora o que temos é ter essa disciplina. Queremos aprender mesmo o espiritismo e sobre mediunidade? 1 horita por dia. 4 anos, leyendo os textos corretos, vamos aprender um montão. E sempre daquela forma. Ler solamente não. Ler, apuntar, poner as dúvidas para aclarar com alguém depois e seguir desta forma. Com o tempo vamos ter condições de auxiliar a outros em la especialidade que hemos elegido. Alguns les gusta o evangelho, outros les gusta a mediunidade, outros les gusta a filosofia. Então, cada um vai profundizar em aspecto que lhe gusta, pero vai ter uma visão general, porque o espiritismo toca em todas as ramas do conhecimento. Então, me perdonem que termine recomendando o estudo, não? Pero não vejo outra forma de que sigamos profundizando esta questão do conteúdo espírita. Já he comentado antes que para ler Trabalho Mediúnico, vou volver a repetir, para ler este librito, primeiro é que conhecer Allan Kardec, senão não tem valor. Se não hemos leído o livro dos espíritos, minimamente o livro dos médiuns, isto aqui não tem uma serventia muito útil. A pessoa vai ler e não vai entender certos conceitos que estão aqui, porque dependem de conhecer o pensamento de Allan Kardec. Quando uno conhece o pensamento de Kardec, aí quando lê aqui, diz: ah, mira, e aqui ponemos as referências, de onde Kardec dijo esto, de onde tal autor dijo aquele outro.
Hay una cantidad de bibliografía citada aquí al final, que va más o menos a 160 referencias. ¿Está bien? Así que en el espiritismo, para dominar el aspecto de la mediunidad muy principalmente, hay que seguir la orientación de Kardec, que dice primero la teoría, estudiar y conocer, y ir despacito, con mucha paciencia y perseverancia, y no hacer tonterías. Ahora mismo la gente a veces está haciendo práctica mediúnica por internet. Si no tienen las condiciones para esto, y las condiciones están puestas, voy a citar el ítem, si queréis apuntar, Libro de los Medios 331. Es fácil de memorizar, Libro de los Medios 331. Ahí Kardec pone las condiciones para una práctica mediúnica equilibrada. Si nosotros no tenemos estas condiciones, además de la pandemia del virus, vamos a tener una pandemia obsesiva. Una pandemia, ¿no? Obsesiva. Cuidado con esto. Hay que obedecer las condiciones de protección para que podamos hacer una mediunidad asistida por los espíritus superiores. ¿Está bien? Entonces, no vino la pregunta de Blas. No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta ahora al final. ¿Alguien quiere decir alguna cosa? ¿Hay algún aspecto que queréis que se trate ahora al final? Jordi, ¿todo bien por ahí? Sí, yo estoy esperando. Paso la palabra para que encamines al cierre. Sí, Ana Paula pregunta, ¿dónde encontramos el libro? En GEAC lo tenemos, en la Federación Espírita Española está, por internet. Listo. Se puede comprar por internet, ¿no? Pedir, pero en GEAC lo tiene ahí, ¿no, Jordi? Para la gente si quiere comprar. Y por la Federación Espírita Española, no sé si está ahora activa la librería para vender, ¿no? Pero fíjense, pero yo creo que está también por Amazon, ¿ok? En español y portugués, por Amazon. Yo he visto en una investigación que estaba en Amazon de Francia. Entonces creo que atende toda Europa. ¿Está bien? Carlos, perdón. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí, Edimeire. Por la calidad. Ya. Por la calidad de la literatura espírita actual y de los programas virtuales, si tú nos puedes comentar algo. Como está ahí, estamos acceso a todo, quería saber si tu comentario sobre la calidad de la literatura espírita y de los programas virtuales. Sí, aquí Edimeire hace un comentario muy importante. Mucho cuidado. Se dice que la internet es la tierra de nadie, porque no hay todavía legislación suficiente para controlar esto y tal, ¿no? Pero es una oportunidad magnífica de aprovechar para estas conversaciones, para estudiar, pero hay que tener mucho cuidado, porque hay de todo por ahí. Hay personas que se están proyectando. Cualquiera de nosotros contrata una agencia de publicidad. Y si tenemos una cierta capacidad de comunicación, entonces podemos pagar la agencia de publicidad y poco tiempo nosotros estamos, lo que dice así, ¿cómo se dice en español? Estamos en las cabezas de la internet. Cualquiera puede hacerlo. Cualquiera. Y hay gente que lo hace en los distintos ramos, ¿no? De conocimiento. Infelizmente hay personas espíritas que no han entendido por qué existe el espiritismo y que lo utilizan para proyectarse y dan enseñanzas a la gente. Hace a veces charlas interesantes incluso, algunas de ellas. Pero está incoherente la práctica, porque han utilizado un subterfugio para proyectar su propia personalidad. ¿Está bien? Entonces, mucho cuidado, porque hay de todo. Vamos a ver las fuentes. Por esto volvemos al mismo Edimeire, conocer a Allan Kardec. Porque cuando empezamos a escuchar una charla y la persona habla una tontería, ya conocemos Kardec y identificamos, opa, esto es tontería. Dentro de un ratico el otro dice, no, el orador ahí, el conferenciante, dice otra cosa que contraría a Kardec. Porque estoy escuchando eso. Estoy perdiendo mi tiempo. ¿No es así? Entonces ya yo pongo aquí, no en mi memoria, que ya no quiero escuchar más, porque habla mucha cosa, puede hablar hasta incluso cosas buenas, pero no comprende Kardec. Ah, Kardec es el papa del espiritismo. No, es el codificador, no es papa de nada, no hay papa en el espiritismo.
pero él fue el buen sentido encarnado. Y no comprendemos la obra de Kardec, que no es de un hombre, es de los espíritus, es de la colectividad. Nadie consigue concurrir con eso, porque es una obra colectiva. Por esto, mucho cuidado con los trabajos personales. Cuando vean a alguien que está despuntando, pregunta a qué grupo está vinculado, de qué centro hace parte. A la primera cosa. Porque hay algunos que no logran vincularse a centro ninguno, porque pelean con todos, pero están ahí dando enseñanza sobre perdón, caridad, unificación incluso, unión. ¿Me habéis comprendido, Edmei? La selección depende de nosotros. Sí. Y no podemos ahora tener una lista y decir, mira, no vayan a ver vídeos de fulano, me engano y ciclano. Nadie va a hacer eso, ¿está bien? Sí, muchas gracias. Muy bien. Jordi, es contigo. Muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? Gracias, Carlos. Te dejo, bueno, un comentario final y te doy el cierre a ti, dándote las gracias, sobre todo, Carlos, por este tiempo precioso para nosotros. Gracias a los compañeros del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, a los de GEAC, a los de Igualada, a Paqui, José, Merce. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es un tesoro y una alegría inmensa. A Gisela, mi amiga Gisela, que está aquí también. Y os mando un abrazo virtual a todos enorme y de gratitud absolutamente sincera.